Hola, ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bendecidos. Bienvenidos a este nuevo programa de Impulsar Emprendedores. Soy Pablo Antonio y mi deseo, como siempre, es que prosperéis en todas las cosas y tengáis salud, así como prospera vuestra alma. Es un placer estar nuevamente con todos vosotros para hablar acerca de las cosas de Dios relacionadas en parte con el emprendimiento. Hoy me gustaría hablar acerca de las llaves. Llaves para abrir lo cerrado. Bien, yo sé que todos nosotros tenemos puertas cerradas. Es decir, hay ámbitos, hay recintos, hay situaciones en las que nos gustaría entrar, pero es bastante difícil. Por no decir por nosotros mismos, imposible. Ahora bien, la voluntad de Dios es que avancemos, que crezcamos, que fructifiquemos en todas las cosas. Dios nos dio la capacidad de hacerlo, pero para ello a veces necesitamos enfrentar dificultades y sobrepasarlas. Entre ellas, pues puertas cerradas. Puertas cerradas son situaciones donde es imposible penetrar, es decir, es imposible acceder a ese ámbito, porque lógicamente hay una puerta que lo impide y está cerrada. Pero Dios lo permite para que nosotros podamos hacer bueno, que nada es imposible para Dios, sino que para Dios todo es posible. Aún así, necesitaremos abrir puertas de distinta índole, por ejemplo, puertas personales, puertas sociales y, lo que es nuestro ámbito, puertas económicas. Los emprendedores, prácticamente yo creo que todos los emprendedores, enfrentamos puertas cerradas en el aspecto económico. Es decir, siempre hay algo que podríamos acometer si tuviésemos la suficiente financiación para poder hacerlo. Pero normalmente nos quedamos escasos y esa puerta necesitamos esperar tiempo para que se abra, tener suficientemente dinero y poder acometer el proyecto que tenemos en mente. Eso no es nada nuevo para Dios. En la Escritura encontramos el ejemplo de la toma de Jericó, la conquista de Jericó. Yo creo que muchos de vosotros sabéis de qué estoy hablando. Aún así, os voy a leer. En Josué, en el capítulo 6, habla lo siguiente, en el verso 1. Dice que ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada, a causa de los hijos de Israel. Nadie entraba ni salía. Este es el detalle que quiero aportar con puertas cerradas. ¿Veis? Ni entraban ni salían. Todo hermético, cerrado. Y repito, hay ámbitos, especialmente en el emprendimiento, lo voy a poner de otra manera un poco más práctica, hay sectores dentro del mundo empresarial donde ni entramos ni salimos. Es decir, está cerrado, completamente cerrado para nosotros. Ahora bien, aún dentro de esa circunstancia, fijaros, verso 2 de este capítulo 6 de Josué. Mas Jehová dijo a Josué: mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey, con sus varones de guerra. Si os fijáis, aquí lo que sucede es una comunicación entre Dios y Josué. Dios le habla y le dice lo que ya ha sucedido de una manera espiritual. Y por eso yo os quiero hablar en el día de hoy de esta llave, concretamente, la llave de la oración. La oración es una tremenda llave. Fijaros lo que ocurre ahora después. Verso número 3. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días.
y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca, y al 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno del carnero, así que oigáis el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo, cada uno derecho hacia adelante. Fijémonos que le da la llave, o lo que es igual, la estrategia, para que ellos puedan acceder. No solamente entrar, sino también salir. El muro de la ciudad se va a caer y ellos van a poder entrar tranquilamente y por supuesto luego van a poder salir. Es decir, la llave de la oración, una de las cosas que nos va a proveer es estrategia. Nos va a dar estrategias empresariales, nos va a dar estrategias para emprender. Puede que sea un tanto extraño porque este estilo de guerra no era convencional, ni entonces ni lo es ahora, pero era la estrategia que Dios le dio a Josué y por lo tanto funciona. Igualmente así con nosotros, cuando hay cosas cerradas, bien cerradas, no hay forma de entrar, no hay forma de salir, pero sí hay una llave para hacerlo, y esa llave se llama oración. Cuando nosotros entramos en comunicación con Dios, Él nos favorece o nos da la estrategia necesaria. Y con esa estrategia elaboramos un plan. Verso número 6 de este capítulo de Josué. Llamando pues Josué, hijo de Num, a los sacerdotes, les dijo: llevad el arca del pacto, y 7 sacerdotes lleven bocinas de cuerno de carnero delante del arca de Jehová. Y dijo al pueblo: pasad y rodead la ciudad, y los que estén armados pasarán delante del arca de Jehová, etcétera, etcétera. Y sabemos que efectivamente ellos conquistaron Jericó, fue la primera ciudad a conquistar en la tierra prometida. Y esto nos tiene que servir a nosotros también bastante, no solamente de ánimo, sino de como principio, como base, para saber que podemos conquistar, que si Dios nos habla del mundo emprendedor, del mundo empresarial, nosotros vamos a poder entrar ahí. No importa que esté bien cerrado, no importa que nadie nos deje entrar y que nadie salga a tomarnos o a participarnos de eso. No importa. Si nosotros usamos la llave de la oración, nosotros vamos a poder entrar y vamos a poder luego salir también. Eso va a ser un acceso para todos y cada uno de nosotros que podamos usar esa llave. Por eso me quiero centrar y hablar un poquito de... Yo sé que todos sabemos orar, evidentemente, o por lo menos así lo considero, todos oramos, pero aún así me gustaría reflexionar con vosotros algunos detalles acerca de usar esta llave, o por lo menos qué hace esta llave, para que lo tengamos en mente y la usemos intencionalmente. Porque el problema es que a veces creemos que el tema de la oración simplemente es algo religioso, algo que es para usar pues en mi devocional con el Señor o en la iglesia cuando voy, en fin, dentro de un ámbito religioso. Pero para nada, la oración es para todos los ámbitos de nuestra vida y funciona en cualquiera de ellos y funciona igual de bien. Por eso, la llave de la oración, lo primero que hace es ponernos en comunión con Dios. Y esa es la gran clave para todas las cosas. Nosotros donde necesitamos entrar primero no es a un ámbito empresarial, no es a un sector concreto y determinado. Donde nosotros necesitamos entrar primero es en comunión con Dios. Y una vez que estamos ahí, ya estamos hablando de otra cosa, porque a partir de ahí se empezarán a abrir distintas áreas, distintos ámbitos, distintos niveles en los que estamos nosotros involucrados. La llave de la oración es una llave que abre puertas y supera límites. El primero que hace, o el primer límite que nos abre para poder ponernos en comunión con Dios, es
abrir la puerta de los cielos. Repito, el primer límite o la primera puerta que se nos abre con la oración es la puerta de los cielos. Para verlo, quiero citaros Lucas capítulo 3, versos 21 y 22. Y este es Jesucristo, que es nuestro máximo ejemplo de todas las cosas. Ahí lo podemos encontrar. Bueno, pues dice la Escritura, habla acerca del bautismo de Jesús y dice en el verso 21 de Lucas capítulo 3: aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió. Lo repito. Y orando, el cielo se abrió. Fijaros, ¿veis? Cristo iniciando su ministerio, es decir, lo transfiero. Nosotros iniciando nuestro emprendimiento o cualquier otra cosa en nuestra vida. Fijaros la primera puerta que yo necesito que se me abra. Y orando, el cielo se abrió. Yo necesito que se me abra la puerta del cielo. Porque una vez abierta esa puerta, miremos lo que ocurre. Verso 22. Y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma. Primer detalle. ¿Veis? Entramos al mundo espiritual. El Espíritu Santo, ahí está, aparece. Entramos, se nos abre esa puerta. Cuando hablo de la puerta de los cielos, evidentemente no estoy hablando de una puerta física, somos todos conscientes de ello, pero sí de una barrera, un límite que humanamente es imposible de traspasar. Yo no puedo ascender al cielo así sin más y entrar allí, pero orando, el cielo se abre. Y lo que ocurre es que no me hace falta subir a mí como tal. El Espíritu Santo desciende a mi vida. Y luego lo que ocurre es, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. ¿Veis? Y ahí se produce la comunicación. Una voz del cielo que decía, una voz de mi Padre Celestial que me habla y que me comunica y que me participa. Por eso es una llave tan importante. Insisto, yo sé que lo sabemos, yo sé que somos conscientes de ello, pero también sé, porque lo he vivido como empresario, he vivido circunstancias donde estoy muy ocupado, salgo temprano en la mañana, llego tarde en la noche y lógicamente, aunque mi deseo es orar, resulta que por la mañana ya me he levantado tarde, ya no soy capaz de poder hacerlo, no me da el tiempo para ello. Y digo, luego cuando vuelva en la noche, ese será el momento para yo ponerme a orar. Y está muy bien, la idea es buena. ¿Cuál es el problema? El problema es que cuando volvía por la noche, ya tarde, estaba tan cansado que era difícil ponerme a orar, porque lo más lógico, lo más normal que me sucedía era dormirme. Entonces, sé una cosa y sé otra. Sé que efectivamente todos sabemos que es una gran clave, una gran llave que nos abre la puerta de los cielos, pero sé también lo complicado que es a veces poder usar esa llave de una forma continua, no solo esporádica, no una vez cada X tiempo que me tomo el lugar y la manera de hacerlo, no, hablo de una forma continua, porque los cielos deben de estar abiertos para los emprendedores de una forma constante, porque estamos 24 horas prácticamente activos, aún en la noche, cuando estamos dormidos, nuestra mente está dándole vueltas a los proyectos y pensando y soñando y un montón de cosas más. Por eso es tan necesario que seamos no solo conscientes, pero que de alguna manera usemos formas para aplicarla de una manera diaria. Segunda cosa, para no centrarme más o gastar mucho más tiempo en esta parte. Segunda
puerta que abre la oración es la puerta de la libertad, la puerta que me abre un espacio donde yo no podía acceder. Es decir, normalmente la vida la vivimos en sectores y ese es nuestro mundo, entre comillas. Pero no se nos abren otros espacios, como ya he mencionado anteriormente. Un ejemplo de estos, aunque es bastante más radical, pero es el pueblo de Israel cuando estaba esclavizado en Egipto. Y fijaros ahí lo que ocurre. Éxodo capítulo 2, verso 23. Dice que aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre. Y mirad lo que hicieron. Y clamaron, es decir, oraron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Verso 24. Y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Es decir, y sabemos que a partir de aquí se empieza a orquestar el plan de liberación con Moisés y Israel evidentemente es liberado de la esclavitud de Egipto. Por eso he dicho o he puesto ese título a esta parte. La oración abre la puerta de la libertad. Nos abre para que podamos ir libremente a otro espacio, como le ocurrió físicamente a Israel en tiempos de Egipto. Nos llevará, la llave de la oración nos llevará más allá, a una tierra de bendición, a una tierra donde Dios quiere bendecirnos, donde Dios quiere una tierra que fluye leche, que fluye miel. Eso es una tipología de emprendimiento para mí muy interesante, muy bonita. Y los emprendedores deberíamos de tener constantemente también en mente. Es decir, Dios nos abre a emprendimientos donde realmente va a estar fluyendo. No voy a tener que estar yo sacrificándome de una forma tal que pierda mi vida, pierda mi familia, pierda todas las cosas que valoro. No, es una tierra donde fluye por sí sola y fluye leche y fluye miel. Otra de las puertas que abre la oración es la puerta de los milagros. He hablado en otros programas acerca de Bartimeo y yo creo que conocemos también la historia, no lo voy a citar ni lo voy a leer ya, simplemente os lo menciono, pero Bartimeo, ciego, clamaba cuando le dijeron que Jesús pasaba por allí: Hijo de David, ten misericordia de mí. Es decir, la llave de la oración. Hijo de David, ten misericordia de mí. Y sabemos cómo acabó esa historia. Fue llamado por Jesucristo, Jesucristo le sanó de la vista y él pudo ser libre. Es decir, pasó por la puerta de los milagros. Un milagro sucedió en su vida. Otra de las puertas que la oración abre, y son muchas, estoy mencionando simplemente algunas para que tomemos conciencia los emprendedores de que cuando oramos estamos colaborando en que las puertas se abran, no estamos perdiendo el tiempo. Por supuesto, yo entiendo que ninguno pensamos eso, pero a veces el enemigo nos puede meter la idea ahí de con tantas cosas que tengo que hacer y aquí perdiendo un poco el tiempo, si Dios ya sabe lo que pienso, si Dios ya me escucha, si Dios entiende, sí, todas las cosas, pero no. Cuando participo de la oración estoy colaborando con el Señor para que puertas se abran en mi vida. Otra de las puertas, repito, es la puerta de la abundancia. Abundancia, crecimiento, prosperidad. ¿Cómo sabemos esto? Lo podemos ver en la vida de Elías. Elías, en su momento,
Dice la palabra en Santiago 5:16 que la oración eficaz del justo puede mucho. Y pone de ejemplo a Elías, verso 17. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y ahora fijaros, y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Y lógicamente cuando la lluvia cae y la tierra produce su fruto, pues hay abundancia, hay crecimiento, se fructifica. Por eso es importante que tengamos en mente, repito una y otra vez, que tengamos en mente que la oración es una llave que nos abre distintos espacios. Y el último espacio que os quiero mencionar es abre el espacio de lo público, de lo visible, de las cosas que a veces no se ven pero están ahí. Me vais a entender si leo Mateo capítulo 6 versos 5 y 6. Dice, y cuando ores, está hablando por supuesto de la oración, y es Cristo, dice, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. ¿Veis? La oración, que por supuesto estamos en secreto con el Señor, lo que hace es nos abre la puerta de lo público. Nos abre el espacio de lo, si cabe también poder decirlo, visible, de lo físico. Es importantísimo que seamos conscientes como emprendedores que no podemos prescindir de la llave de la oración. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues hemos hablado mucho acerca de mentalidad, acerca de disciplina, acerca de una serie de cosas que necesitamos aplicar en nuestra vida para que se forme en nosotros esa capacidad de ir aglutinando cosas en nosotros y no solamente cambiar unas por otras. Y entre ellas, una de las primeras que tenemos que incluir en nuestro estilo de vida se llama oración. Por eso yo quiero terminar también de esta manera, como casi siempre lo hago, orando y dando gracias a Dios por todas las cosas que tenemos y pidiéndole a Él que nos haga conscientes de esa llave para que también la podamos usar. Yo no sé si a ti te ha pasado alguna vez, pero a mí me ha pasado con varias cosas, entre ellas a veces las llaves. De repente he estado buscando las llaves del coche, porque claro, no podía acceder a él, para terminar, y haciendo la historia corta, dándome cuenta que la llave del coche la tenía yo. La estaba buscando fuera, pero realmente la tenía yo. En uno de los bolsillos, ahí estaba la llave. Pues igual a veces con las cosas de Dios. Estamos buscando que se nos abra por aquí el emprendimiento, que nos venga la financiación, que nos den la oportunidad de exponer nuestras ideas y no nos damos cuenta que a veces la llave la tenemos en nuestro bolsillo. Cuando nos ponemos a orar, los cielos se abren y todas las demás puertas empiezan a abrirse para que nosotros podamos pasar allí donde Dios nos ha establecido. Oramos. Padre, muchas gracias, muchísimas gracias por habernos dejado esta gran llave que es la oración y permitir que con ella entremos en comunión contigo y también a través de ella se puedan abrir los distintos espacios. Quizá ahora estamos necesitando o alguien está necesitando que se le abra algún espacio. Oro, Señor, que tengas misericordia, que le extiendas gracia y que se le abra en este día o en esta semana ese espacio para que pueda pasar. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amigos, pues hasta aquí hemos llegado en el programa de hoy. Muchísimas gracias una vez más por estar ahí, por escuchar y Dios mediante nos vemos en un próximo programa. Muchísimas bendiciones.